buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Viola el derecho de acceso a la justicia pretender resolver por la vía extrajudicial un asunto sobre violencia familiar, determinó la primera sala. Audiencia sobre reforma judicial abre la puerta para que la Corte Interamericana se pronuncie sobre la convencionalidad de dicho cambio, aseguró el ministro Javier Lainez. Es incierto si los nuevos juzgadores se conducirán conforme a lo que dicta la Constitución o por intereses políticos, aseguran especialistas. La primera sala de la Corte determinó que viola los derechos de acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia, así como el de debida diligencia, el pretender resolver de manera extrajudicial un juicio en el que se alega violencia familiar, como pueden ser los medios alternativos de solución de controversias y terapias psicológicas, pues ante las desigualdades, condiciones de poder entre mujeres y hombres y una salida de este tipo únicamente las perjudica, por encontrarse en situación de desigualdad frente al agresor o posible agresor, obstaculizando la posibilidad de obtener una eventual sanción del agresor y reparación del daño, pues además de no llevar a ningún fin práctico, aumenta el riesgo físico y emocional de las mujeres y al obligarlas a vivir con el posible agresor, puede dar lugar a nuevas violaciones de sus derechos. La segunda sala de la Corte determinó que la compensación subsidiaria para la víctima del delito prevista en el artículo 67 de la Ley General en la materia no es equivalente ni sustituye la reparación integral del daño o la justa indemnización, pues el artículo 27 de dicha ley establece que la reparación integral comprende, entre otros elementos, reparar el daño físico y moral a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible y tomando en cuenta las circunstancias, mientras que la compensación subsidiaria, a la que se podrá obligar al Estado a nivel federal y estatal, será de hasta 500 unidades de medida y actualización mensual, lo que evidencia que forma parte de una institución más amplia como lo es la reparación integral del daño, por lo que no es factible analizar la compensación subsidiaria conforme al parámetro constitucional del derecho a la reparación integral del daño, cuyo fin es restituir, rehabilitar, compensar, satisfacer e incluir medidas de no repetición para la víctima del delito. Y el ministro Javier Lainez Potisek, quien acudió como observador a la audiencia celebrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma judicial, calificó el hecho como sumamente importante, pues permitió explicar las repercusiones que tendrá esta reforma en la independencia judicial y el Estado de Derecho. Además, permitirá que en una instancia internacional se dirima si la reforma garantiza la protección de los derechos humanos. Lo más importante es que nunca vuelva a pasar algo así en México, que nunca se vuelva a dar algo así en nuestro país. Las mayorías no pueden, por más abrumadoras que sean, violar derechos humanos y romper principios como el de la separación de poderes, ¿sí? Estos graves atentados a la democracia y al constitucionalismo moderno, bueno, deben de, si no podemos resolverlo a nivel interno, pues para eso existen las instancias internacionales. Explicaron que una vez que se pronuncie sobre el tema la Comisión Interamericana, el siguiente paso es que el asunto llegue a la Corte Interamericana con el fin de que se emita un fallo en el que se revierta esta reforma, cuyo contenido es contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los contraargumentos que trae el Estado mexicano, totalmente carentes de un sustento jurídico, una confesión expresa de que no hubo un diagnóstico, de que no hubo una metodología
y por supuesto eso lo único que revela es el claro ejemplo de la violación a nuestros derechos humanos, no solo del interior del Poder Judicial, sino también de todos los mexicanos y mexicanas. Es un gran paso para la lucha que hemos emprendido en defensa de México y de todos los mexicanos, porque lo que estamos pidiendo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga suyo esta denuncia que ha hecho el Poder Judicial de la Federación a través de las personas juzgadoras y otras asociaciones, a efecto de que se pueda llevar a la Corte Interamericana y el Estado mexicano pueda ser condenado a efecto de que se pueda revertir esa mal llamada reforma judicial. La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, consideró que la representación del gobierno federal mintió abiertamente durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la reforma judicial. Señaló que la representante permanente de México ante la OEA, Luz Helena Baños, y el director de Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia, José Antonio Montero, dieron datos inexactos sobre la labor de jueces y magistrados, así como sobre la supuesta apertura del Congreso durante el proceso de consulta para construir la propuesta de reforma. En cambio, el comisionado electo de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, expresó una preocupación genuina por el riesgo que la reforma representa al Estado de Derecho y la independencia judicial en nuestro país. Y el colectivo La Justicia que Queremos, conformado por diversas organizaciones y personas que abogan por una justicia eficiente, publicó el informe que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia pública en la que se abordó la reforma al Poder Judicial. El informe detalla la pérdida de derechos de la ciudadanía y el impacto en la democracia que representa la reforma, principalmente en el acceso a la justicia y al juicio de amparo, la falta de objetividad, independencia e imparcialidad en los futuros juzgadores, así como los verdaderos desafíos en la justicia que no contempla la reforma, como lo relacionado a los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, señala los riesgos de la elección popular de personas juzgadoras, los vicios que detecta en el proceso de elección, el incumplimiento de las suspensiones judiciales por parte del gobierno federal, así como las afectaciones de la reforma a la carrera judicial y a los derechos laborales de los trabajadores jurisdiccionales. En las últimas 2 décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado un giro, dando mayor relevancia a la protección de los derechos laborales, tanto a través de sus sentencias como en opiniones consultivas. Lo anterior lo expresó la académica de la Universidad de Buenos Aires, Teresa Lobato, al participar en el Seminario Permanente sobre Derecho al Trabajo y Reforma Laboral, organizado por la Corte, en donde destacó que de 2021 a 2023, esta Corte Regional emitió 42 sentencias en esta materia. Entre sus criterios destaca el reconocimiento de la huelga como un derecho fundamental, la inclusión de la perspectiva de género para evitar la violencia y el acoso en los centros de trabajo, así como para garantizar que salarios y prestaciones sean iguales para hombres y mujeres. ¿Cómo analiza la Corte situaciones de discriminación estructural, podríamos decir, que cruzan dinámicas de trabajo y dinámicas de género? Es decir, trabajos sumamente o hiperprecarizados, desarrollados por mujeres, personas sexodisidentes. Y en más información, las causas del desplazamiento interno en México incluyen la violencia organizada, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra y consecuencias del cambio climático. Para contrarrestar esta situación, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas desplazadas internas emitió diversas recomendaciones. Destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Entre estas se encuentran urgir al Senado a aprobar la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, crear un registro para identificar y atender las necesidades de las personas en esta condición. Además, asegurarse de que las fiscalías den seguimiento oportuno a las denuncias, que haya medidas de atención humanitaria a las víctimas, fortalecer a los organismos que brindan asistencia y protección y finalmente impulsar la creación de estándares nacionales e internacionales en la materia. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información.
Al regresar, en 30 años el Poder Judicial Federal se ha consolidado como instancia protectora de derechos humanos. Seguimos con las noticias. La mayoría legislativa del gobierno en turno ha debilitado los mecanismos de control del poder y de protección de los derechos humanos mediante reformas que restan efectividad a instrumentos como el amparo y los medios de control de constitucionalidad. Lo anterior lo externó la académica Francisca Pou durante la presentación del libro Populismo, Democracia y Poder Judicial, en donde añadió que, en teoría, los tribunales continuarían siendo la última barrera de contención contra los abusos del poder. Lo que se hace es, por medios legales, sin renunciar formalmente, superficialmente, a la legalidad y a la constitucionalidad, se hacen reformas que en realidad lo que hacen es debilitar todo el mecanismo constitucional de distribución y limitación del poder y protección contra la arbitrariedad y demás. Sin embargo, reconoció que la reciente reforma que cambia el método de selección de las personas juzgadoras genera incertidumbre, pues no hay certeza sobre cuál será la guía de acción de los nuevos juzgadores. No vamos a saber si van a estar alineados con una agenda constitucional democrática o van a estar alineados con una agenda política estrecha, debido a este desafortunado diseño de nombramiento. Y la Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre alimentos entre descendientes y ascendientes. La obra sistematiza los asuntos resueltos por el máximo tribunal relacionados con derechos de alimentos de niñas, niños y adolescentes, así como hijas e hijos mayores de edad y ascendientes, las consecuencias del incumplimiento del pago de alimentos, algunas cuestiones procesales, entre otros temas. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas de la Suprema Corte en todo el país. Y ya está disponible la nueva entrega del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, en el que la consejera Lilia Mónica López Benítez destaca los avances logrados a 30 años de la creación de esta institución, especialmente la consolidación de la carrera judicial que garantiza la profesionalización y la excelencia de las personas juzgadoras, así como la protección de los derechos de las personas a través del juicio de amparo. Si bien es cierto que la gente no tiene la claridad de saber qué es un amparo, cuando algo se les atora, cuando tienen un problema, la gente dice coloquialmente, mete un amparo. Saben que en la justicia federal pueden encontrar la respuesta oportuna a el conflicto que están viviendo. Puede consultar este y más episodios del podcast Reflexiones desde el Consejo en Spotify y YouTube. El próximo 19 de noviembre iniciará funciones el nuevo juzgado del Distrito Judicial de Ocampo, en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, con el objetivo de garantizar una atención oportuna a los justiciables y desahogar la carga laboral acumulada. El Poder Judicial de Guanajuato presentó el Manual para la Atención y Servicio Incluyentes, el cual resume los principales elementos que el personal de la institución debe contemplar al brindar sus servicios a personas con alguna discapacidad. El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y el Sindicato de Trabajadores de la institución firmaron las Condiciones Generales de Trabajo 2024 a 2026, que contemplan mejoras para la base trabajadora jurisdiccional. El juez laboral del Poder Judicial del Estado de México, Rafael Martínez San Román, resolvió a favor de la madre de una trabajadora fallecida, al garantizarle el acceso a las prestaciones económicas que le permitan su sustento. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Los medios de control constitucional son fundamentales para garantizar la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales de las personas, explicó el dictaminador del Tribunal Electoral, Juan Alberto Galván.
Como parte del podcast Jurisprudencia en modo fácil, señaló que estos instrumentos buscan mantener y defender el orden creado por la Constitución, pues permiten verificar la conformidad de las normas y actos de las autoridades con la Carta Magna. Estos son el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los medios de impugnación en materia electoral. Que el Tribunal Electoral cuenta con un sitio especializado en materia jurisprudencial, el cual es administrado por la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta, en el que son alojados los diversos sistemas informáticos de consulta, portales y obras editoriales que se encuentran disponibles para la consulta de la ciudadanía general. Y luego de que el Senado de la República decidiera la reelección de Rosario Piedra Ibarra para un periodo más de 5 años, mismo que culminará el 15 de noviembre de 2029, diversas organizaciones sociales lamentaron esta decisión. El Centro Pro de Derechos Humanos aseguró que con esta decisión se premia indebidamente una gestión caracterizada por el debilitamiento institucional, la inacción y la pérdida de autonomía. Agregó que se ignoraron los estándares internacionales sobre la no reelección del Ombudsperson, lo que implica un mal mensaje sobre el lugar de los derechos humanos y la rendición de cuentas en el sexenio que inicia. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.